Desde que empezó a interesarme la literatura, me fijé en obras, autores y autoras que representaban las realidades LGBTI por obvias razones. Como dijo Juanga, que Dios lo tenga en su gloria, lo que se ve no se pregunta. Así que desde que leo me da por buscar primero a gente que, además de compartir conmigo la pasión por la escritura, la ficción y el pensamiento progresista, comparte una sensibilidad y una forma de entender el mundo muy particular. Y pensé, ¿por qué no hacer una lista de autores y autoras LGBTI? Me puse manos a la obra y este es el resultado. Pero como se me hizo muy larga, voy a empezar por los autores y autoras que ya han fallecido, pero que nos han legado una obra magnífica. ¿Quieres conocer mi lista? La literatura gay o la literatura LGBTI, para ser más inclusivo, si algo tiene es que representa la realidad desde una perspectiva diversa, consiguiendo transgredir y tocar fibras sensibles, invitándonos a pensar profundamente en el amor, la muerte o el sexo, entre otros temas que siempre han importado a la humanidad. Muchas de las obras que han sido escritas por la gente que compone mi lista han conseguido cambiar el modo en que la sociedad pensaba y sentía con respecto a esta realidad concreta o a estas realidades. Porque la perspectiva diversa es y siempre será una perspectiva revolucionaria y disidente que ayuda a la mayoría heteronormal a comprender cómo se han convertido sin darse apenas cuenta en un eslabón más que mantiene las estructuras del poder opresor, machista y misógino. Leer obras escritas por algunos de los autores de mi lista, además de ayudarte a comprender los entresijos de la literatura, te ayudará a cuestionar la vida, las reglas, las costumbres. Esta es, en mi opinión, literatura capaz de afilar tu sentido crítico, literatura capaz de convertirte en un ciudadano respetuoso, amoroso e incluyente, crítico. Me voy a limitar a compartir contigo los nombres y uno que otro dato sobre obras que yo mismo conozco o he leído, pero también sobre autores y autoras que descubrí mientras investigaba al respecto. La idea es que si no los conocías, ahora sepas que existen y puedas buscar sus obras para leerlos, obviamente. Algunas de las obras que estos autores o autoras escribieron no siempre son representaciones de la realidad LGBTI, aunque ellos y ellas sí tenían una orientación sexual diversa. También debo aclarar que, a pesar de que citaré a algunas escritoras, la realidad es que mi conocimiento sobre la materia se centra principalmente en la obra escrita por hombres gays. Así que agradeceré que si tú conoces a más autoras lesbianas, transexuales, transgénero, intersexuales y bisexuales, compartas la referencia con todos nosotros a través de los comentarios del vídeo. Y por supuesto que se me disculpe la omisión, porque siendo yo tan marica, siempre me ha resultado más atractiva la literatura escrita por hombres gays. Conforme he ido investigando para hacer este vídeo, descubrí que tenía ante mí una lista jugosa y maravillosa que merecía la pena compartir, pero ya que es larga, la dividí en dos partes: vivos y muertos. Sin más, empiezo con la lista de los que ya no se encuentran entre nosotros, pero nos han legado obras e historias de vida magníficas. No sin antes decir que el orden es aleatorio y que si encuentras algún patrón es mera coincidencia. Aquí va. 1. Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y prosista granadino. Fue fusilado durante la dictadura franquista en España, conocido por formar parte de la llamada generación del 27. Quizás sus obras de teatro más conocidas sean Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba, y uno de sus poemarios de mayor éxito internacional sea Poeta en Nueva York. 2. Oscar Wilde, narrador y dramaturgo islandés que vivió mayoritariamente en el Londres victoriano. Es famoso por la novela El retrato de Dorian Gray, aunque a mí me parece que su teatro es lo mejor que escribió. Te recomiendo leer El abanico de Lady Windermere. La vida de Wilde fue un escándalo en su época. Lo encarcelaron por el delito de homosexualidad y sodomía. Figúrate. 3. Walt Whitman, poeta norteamericano, considerado padre de la poesía moderna gringa. La sexualidad de Whitman ha sido discutida. Se le ha considerado homosexual, pero no se le conoció una relación oficial con otro hombre, por lo que los biógrafos continúan debatiendo. La razón del debate es que Whitman vivió su homosexualidad con represión
y ocultándola. Mientras se debate sobre ello, nosotros podemos seguir disfrutando de sus poemas, que son tremendamente homoeróticos. Su poemario más famoso se titula Hojas de hierba. Estuvo trabajando en él prácticamente toda su vida. 4. Virginia Woolf, narradora inglesa, autora de la novela Las olas, que fue llevada al cine, o el famoso ensayo Una habitación propia. Virginia Woolf es una autora referente del pensamiento feminista. 5. James Baldwin, narrador neoyorquino. Los temas principales de la obra de Baldwin son el racismo y la sexualidad en los Estados Unidos de mediados del siglo XX. Sus novelas exploran los temas de la identidad colectiva y critican las presiones sociales hacia los colectivos de los negros y los homosexuales, mucho antes de que la igualdad social, cultural y política de estos grupos se hubiera logrado en su país. 6. Luis Cernuda, poeta sevillano, exiliado en México. Su poemario Los placeres prohibidos está inspirado en un joven actor gallego llamado Serafín Fernández Ferro, del que se enamoró, pero fue un amor fallido, ya que Serafín solo le correspondía cuando necesitaba dinero. La temática dominante en este poemario de Cernuda es la amorosa y la erótica. 7. André Gide, novelista, poeta, dramaturgo, diarista, epistológrafo y gran mandarín de la vida literaria francesa y europea. Entabló amistad con Oscar Wilde y posteriormente comenzó a reconocer su orientación homosexual. Es famoso por su diario y su novela corta El inmoralista. 8. Marcel Proust, novelista y ensayista francés, famoso por la novela En busca del tiempo perdido. Su amante fue Lucien Dudent, hijo del escritor Alphonse Dudent. Su relación se dio a conocer en la misma época en la que condenaron a Oscar Wilde. Esta relación, sin embargo, concluyó rápidamente porque decidió ingresar como voluntario en el servicio militar. Declaró haber sido esta experiencia una de las más gratas de su vida, quizá porque en el ejército podía convivir con otros hombres. La revista Vanity Fair publicó una entrevista en la que él respondía a un cuestionario que permitía conocer su personalidad. Aunque la autora del cuestionario fue Antoinette Furet, el cuestionario se hizo famoso con el nombre del escritor. Se le llamó el cuestionario Proust. 9. Arthur Rimbaud. Y 10. Paul Verlaine. Por cierto, mi pronunciación del francés está fatal, ¿eh? Rimbaud escribió una carta a Paul Verlaine, que era un eminente poeta de la época en la que ambos vivían. El joven envió a Verlaine 2 cartas con varios de sus poemas. Verlaine quedó intrigado por el talento de Rimbaud y le respondió: «Ven, querida gran alma, te esperamos. Te queremos». Junto a la carta de respuesta, Verlaine adjuntó un boleto de tren con dirección a París. La estancia del infante terrible en París fue un escándalo y la lió parda, así que Verlaine lo regresó a su pueblo. Fue entonces cuando ambos descubrieron que estaban enamorados. Verlaine dejó a su esposa y a su hijo y se mudó a Londres con Rimbaud. Allí vivieron una relación tormentosa, hundidos en una considerable pobreza. Durante un tiempo breve, el suficiente para que la relación se deteriorara a causa de los desplantes de Rimbaud hacia Verlaine, entonces Verlaine se largó a Bruselas y dejó tirado y sin un centavo a Rimbaud. Desde Bruselas escribió a Rimbaud diciendo que intentaría reconciliarse con su mujer, ante lo que Rimbaud reaccionó persiguiendo a Verlaine hasta Bruselas para discutir y suplicar que volvieran. Lo que no he dicho hasta ahora es que los dos le daban bien al absenta y al hachís, por lo que no resulta raro que Verlaine le pegara un tiro en la muñeca a Rimbaud durante una discusión. Rimbaud se indignó y quiso volver a su pueblo sin que le sanaran la herida, y en un arranque de ira denunció a Verlaine alegando que temía por su vida, cuando en realidad lo que quería era impedir que volviera con su esposa. Verlaine fue entonces arrestado, humillado y condenado a 2 años de prisión, no solo por el agravio, sino porque se conocieron los amoríos entre ambos. Los poemarios más famosos de Rimbaud fueron escritos después de esta locura. La historia es tan alucinante y atractiva que hicieron una película llamada Total Eclipse, en la que actúa un Leonardo DiCaprio embrionario. Tienes que verla. Y por supuesto, leer a estos 2 locos enamorados. 11. Jean Genet, novelista, dramaturgo y poeta francés, de padre desconocido y madre prostituta. Vivió en un orfanato hasta los 8 años. Luego con un carpintero que lo cuidó y quiso mucho, pero a quien Genet robaba en repetidas ocasiones. Pasó la adolescencia de prisión en prisión y acabó prostituyéndose. Sobre su vida en prisión, escribió la novela El milagro de la rosa. Después de la prisión, se alistó en el ejército. Qué coincidencia
accidente, ¿verdad? De donde lo sacaron pronto porque fue declarado culpable de realizar actos impúdicos con un compañero. Desde entonces sigue sus andanzas como vagabundo, ladrón y chapero por toda Europa, lo que le llevó a escribir la novela Diario del Ladrón. Cuando volvió a París de esos viajes por Europa, se enfrentó a 10 condenas por diferentes delitos, pero para entonces ya había publicado Santa María de las Flores, una novela que gustó a Sartre, Cocteau y Picasso, quienes abogaron por él para conseguir un indulto. A partir de ese momento, Genet se convirtió en un activista político y tuvo una relación amorosa con un funambulista suicida. Qué loco, ¿no? 12. Manuel Puig, narrador argentino radicado en México. Sus novelas más famosas son Boquitas Pintadas, El beso de la mujer araña y Pubis Angelical. Quiso dedicarse al cine, pero terminó formándose como escritor. Fue miembro fundador del Frente de Liberación Homosexual de Argentina. 13. Henry James, narrador y crítico literario neoyorquino nacionalizado británico. Sus gustos e intereses eran de acuerdo con las convenciones predominantes de la sociedad victoriana, en parte femeninos. Tanto en su obra como en sus cartas, James deja indicios claros de que era homosexual, pero también se le conocieron relaciones heterosexuales importantes, de modo que la conclusión más habitual sobre el escritor es que era bisexual, pero que lo ocultó tanto como pudo, porque la época lo obligaba. 14. Yukio Mishima, narrador y dramaturgo japonés. Fue candidato al Premio Nobel de Literatura. Su obra más conocida es la novela Confesiones de una máscara. Sus obras se caracterizan por mezclar la estética moderna y el tradicionalismo japonés, con enfoques en la sexualidad, la muerte y el cambio político. 15. Tennessee Williams, dramaturgo norteamericano, ganador del Premio Pulitzer de Teatro por la obra Un tranvía llamado Deseo en 1984 y por la obra La gata sobre el tejado de zinc en 1955. 16. Tom Wolfe, narrador y periodista norteamericano, uno de los padres de lo que hoy llamamos nuevo periodismo. Lo que hay que tener o todo un hombre están entre las novelas esenciales del autor y, por supuesto, su tratado sobre el nuevo periodismo. 17. Thomas Mann, narrador alemán. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1929 por su novela Los Wunderbrook. La muerte en Venecia es, sin duda, la obra que más atención ha conseguido atraer por parte del lector LGBTI. El interés de esta obra reside en el drama interior de uno de sus personajes, Gustav von Aschenbach, destacado escritor alemán cuya identidad fue luego descubierta como la del propio Thomas Mann, que ha llegado a Venecia buscando renovar la inspiración perdida. Ya instalado en el hotel, Aschenbach se interesa por un adolescente polaco de nombre Tadzio, dotado de una belleza extraordinaria, el cual termina convirtiéndose en objeto de silenciosa adoración para el escritor. 18. Truman Capote, periodista y narrador norteamericano. Junto a Tom Wolfe, es otro de los padres del nuevo periodismo. Desayuno con diamantes y A sangre fría son sus dos obras más famosas. La primera, como probablemente ya sabes, fue llevada al cine y protagonizada por la preciosa Audrey Hepburn. La novela Otras voces, otros ámbitos fue una de las primeras en las que se plantea de forma abierta el tema de la homosexualidad. Capote vivió su homosexualidad abiertamente. Bennett Miller hizo una película biográfica titulada Capote que merece mucho la pena ver. 19. Luis González de Alba, narrador, periodista y psicólogo mexicano. Siendo abiertamente homosexual, en 1975 publicó en la revista Siempre el primer manifiesto mexicano en defensa de los homosexuales, junto con la activista y directora teatral Nancy Cárdenas y con el escritor Carlos Monsiváis. Durante los años 70 y 80 estuvo relacionado con movimientos y personajes de la izquierda mexicana, ideología que posteriormente abandonó para volverse un férreo crítico de ella. Una de sus novelas más famosas se titula Agapimo. 20. Emilio Carballido, dramaturgo, guionista y narrador mexicano. Se dio a conocer en 1950 con la obra Rosalba y los llaveros, bajo la dirección de Salvador Novo. En 2002 sufrió una trombosis cerebral, razón por la que permaneció un mes en el hospital. En sus últimos años de vida, a causa de la trombosis, cuando su pareja no pudo recibir informes porque no era un familiar legal, decidió casarse en cuanto salió del hospital. Lamentablemente su unión ante la ley no duró mucho, pues el maestro murió en 2008. 21. Javier Villaurrutia, poeta, dramaturgo y crítico literario. Quizá su poemario más conocido sea Canto a la primavera y otros poemas. Es una figura fundamental de la literatura mexicana. Junto a Salvador Novo
y Gilberto Owen, entre otros, que conformaban los llamados contemporáneos. Su única novela conocida se titula Dama de Corazones, un contrapunto del caldo de cultivo post-revolucionario de principios del siglo XX. El escritor Pedro Ángel Palau sugiere en la biografía que hizo sobre Villaurrutia titulada En la alcoba de un mundo que Javier vivió su homosexualidad de manera incómoda. Tanto a él como a los contemporáneos les llovió durísimo. Había grupos intelectuales encabezados por Diego Rivera, quienes recriminaban la orientación sexual de los contemporáneos. Villaurrutia murió de un paro cardíaco según el parte médico, pero más de uno de sus contemporáneos aseguró que fue un suicidio. No hubo una autopsia que probara ese paro cardíaco. Los escritores homosexuales de esa época, por lo visto, recurrían al suicidio con frecuencia. No extraña imaginar por qué, ¿verdad? Una época propia para el secretismo y la discreción en la literatura mexicana. 22. Salvador Novo. Poeta, cronista, ensayista, dramaturgo e historiador mexicano. A diferencia de sus colegas los contemporáneos, junto a quienes renovó el panorama literario mexicano, Novo no vivió su homosexualidad de forma reprimida. De ahí que resulte muy fácil admirarlo, pues la época en la que vivió fue terriblemente machista. Junto a Javier Villaurrutia fundó la compañía de teatro experimental Ulises en 1927 y la revista Contemporáneos en 1928, que dio nombre al grupo intelectual que conformaban. Fue nombrado cronista de la Ciudad de México por el presidente en turno Gustavo Díaz Ordaz. A Salvador Novo no le avergonzaba su homosexualidad, la aceptó con orgullo y la plasmó en todo lo que escribía. No le caía bien Diego Rivera porque era un machista del grupo intelectual que le acosaba a él y a los demás contemporáneos. Por eso le dedicó unos versos bajo el título La Vigada. Es conocido como el más grande provocador de su época. Según el escritor Luis Felipe Fabre, en el ensayo titulado Escribir con caca, donde explica a los contemporáneos a través de la figura de Novo, Salvador conoció a Federico García Lorca en Buenos Aires, donde nació una amistad que pudo ser para Novo también un amor. 23. Carlos Monsiváis. Ensayista y periodista mexicano. Figura trascendental de la vida cultural mexicana de finales del siglo XX y principios del XXI. Fue colaborador de prácticamente todos los grandes diarios y revistas de México. Una de las principales características de su obra es el humor ácido, la ironía y la sátira política. Quizá te interese conocer su ensayo Apocalíptic. Aunque fue activista LGBTI, a lo largo de su vida no habló públicamente sobre su homosexualidad. En los bares gays se le conocía como la Monsi o la Monchi. Cuando yo estudiaba en la universidad y el escritor aún vivía, más de una vez escuché a destacados intelectuales referirse a él como la princesa Monsiváis. Detrás del mote se percibía un tono de envidia porque Monsiváis fue el escritor más importante de México durante al menos los últimos 10 o 15 años de su vida. Según el periodista Víctor Usón, en una nota publicada en el diario El País en septiembre de 2016, por muchos era sabido que Monsiváis frecuentaba saunas de la Ciudad de México. En 2017, Braulio Peralta, editor y ensayista que fue cercano a Monsiváis, publicó El Closet de Cristal, un ensayo en el que por primera vez se dan a conocer abiertamente anécdotas de la vida homosexual del escritor. Monsiváis firmó una multitud de declaraciones por los derechos de los homosexuales, envió un sinfín de cartas a la prensa y escribió un interminable amasijo de manifiestos que reclamaban igualdad, pero públicamente nunca se presentó como un hombre gay. Resulta fácil pensar que temía perder la autoridad que su talento le granjeó, pues Carlos ejercía una gran influencia en la opinión pública, política y cultural de México. 24. Pedro Lemebel, narrador, cronista y artista plástico chileno. Su obra escrita aborda los temas de la marginalidad chilena, utilizando para ello algunas referencias autobiográficas. Su estilo irreverente se ha dado a conocer por toda Hispanoamérica, siendo uno de los escritores chilenos con mayor proyección internacional. Su trabajo se caracterizó por el uso de la provocación y el resentimiento como una herramienta para la denuncia política y social durante la dictadura de Pinochet. Fue amigo de Roberto Bolaño, a quien se le atribuye la intervención para que Lemebel fuera publicado en la editorial Anagrama, consiguiendo así proyección internacional. Tengo miedo torero, su primera novela, es una difícil historia de amor contextualizada en los tiempos del atentado contra Pinochet. En septiembre de 1986, esta obra estuvo más de un año entre los libros más vendidos de Chile y tuvo un gran reconocimiento internacional.
y 25. Reinaldo Arenas, novelista, dramaturgo y poeta cubano, exiliado en Estados Unidos, conocido por sus obras mágico-realistas y su oposición al gran gobierno de Fidel Castro. Durante su adolescencia colaboró con la Revolución Cubana, hasta que, debido a la exclusión a la que fue sometido, optó por la disidencia. Reinaldo Arenas sufrió persecución no solo por su homosexualidad, sino por su crítica al gobierno, que le cerró muchas posibilidades de desarrollo como escritor e intelectual durante los años de mayor ostracismo cultural y sectarismo en la isla. La novela Antes que anochezca es quizá la más importante del autor, y con él termino la lista de los autores LGBTI que han fallecido. Espero que esta lista te sirva para conocer la diversidad de obras que estos autores nos han legado. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. ¿Conoces a otros escritores o escritoras LGBTI que ya no se encuentren entre nosotros pero que yo no incluí en esta lista? Seguramente me olvidé de alguno. Déjame un comentario en YouTube para que todos los tallerícolas podamos recordarlo y conocerlo. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Happy Pride, everyone!